¿Qué tal, neurofans? Bienvenidos a otro episodio de análisis del lenguaje corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal, y en esta ocasión vamos a analizar algunos de los contenidos que ha hecho una joven española y han roto las redes sociales de TikTok, Twitch y YouTube. Ella es mejor conocida como Urona Rolera. Creí en ti realmente, nunca pensé que me mentías. Mentiras que me hacen daño. Mentiras, quiero la verdad. Mentiras que me cuento yo. Mentiras. Urona Rolera es una joven española creadora de contenido que ha hecho virales varios de sus contenidos, y esto le ha llevado a tener más de 7 millones de seguidores en TikTok, 878,000 en Instagram, 411,000 en YouTube y 347 en Twitch. Urona, al parecer, también es huraña, porque se presenta como Dana, pero nadie sabe sus apellidos, y su usuario en red social Twitter es Doaquín Ferret, por lo que nos podría dar una pista. Tiene 21 años y por la viralidad de sus contenidos, su crecimiento y fama meteóricos en redes sociales la hace objeto de un análisis de neurolenguaje para aprender lo que transmiten sus videos y explicar por qué es tan viral. Quizá el video más conocido es uno publicado en TikTok con duración de 12 segundos, donde gesticula el ritmo de la música, el cual tiene hasta la fecha de hacer este episodio más de 6.2 millones de reproducciones. Pero tiene otros de más de 14.1 millones de reproducciones, donde también sus gestos han tenido un gran impacto en la aceptación y reproducción de los mismos. Y otros donde ha tenido más de 20.2 millones de reproducciones al mostrar sus axilas sin afeitar. Y que a la vez demostró no ser pelirroja natural. Su cara angelical y su expresividad al hacer sus videos rápidamente la han colocado en una de las más consentidas de las redes sociales. Uno de los videos donde comenzó a ser viral, Dana hace gala de su gran gesticulación y comunicación no verbal. Comienza haciendo una sonrisa asimétrica, misma que es asociada con el desprecio. Sin embargo, en este contexto, no tiene este significado, porque no está dirigido a una persona en particular y no es una emoción reactiva a un estímulo. Es un simple video para pasar el rato, quizá estimulado por los animes y dibujos animados en los que es necesario exagerar las expresiones faciales para dejar en claro las emociones de los personajes. Dana hace lo mismo, resultando un potenciador de su comunicación no verbal. Los accesos visuales, la elevación de cejas y los ojos entrecerrados son parte de la gesticulación, cuyo significado es irrelevante porque forma parte de una expresión facial falsa o fingida solo para hacer el video. Si fuera verdadera, comunicaría desprecio por la sonrisa simétrica, falta de interés en la audiencia por la falta de contacto visual y el entrecerrar los ojos, pero dejando su rostro relajado, hace evidente que la emoción es fingida. Acto seguido levanta las cejas en forma simétrica, entrecierra los ojos y exagera la apertura de la boca, baja el mentón, ladea un poco la cabeza, en unos segundos mágicos donde transpira sensualidad, al ser todos estos gestos no verbales de atracción, que normalmente muestran las mujeres para comunicar un interés como pareja en los varones. Todo esto lo hace en 3 segundos del video, para después tener accesos oculares a los lados y un solo contacto visual a la cámara. Este también es un comportamiento asociado con la seducción, donde uno de los participantes juega a hacer un contacto visual para luego suspenderlo, creando así un ambiente de jugueteo en la atracción. Urona Rolera sabe expresar con gran facilidad las emociones correctas. El video donde se trata de entonar la canción transmitiendo diferentes emociones, lo realiza siendo muy congruente. En la parte sexy, nuevamente entrecierra los ojos, abre la boca, hace un contacto visual con alguien imaginario al tiempo que sube el hombro. Mostrar un hombro y al hacer el contacto visual sobre este con esa expresión facial es un signo de cortejo casi universal. Continuar sin expresión facial y con movimientos poco naturales
comunica muy bien que se trata de un robot. Cuando hace un gesto kawaii, que significa linda o adorable, Dana sabe muy bien cómo encuadrar el rostro. Una sonrisa auténtica la hace ser percibida de esa manera. Al hacer un contacto visual alzando las cejas, relajando la mandíbula, al tiempo que abre con una sonrisa, comunica sorpresa y alegría al ver a alguien, con lo que hace un gesto sumamente amistoso y que genera mucha simpatía y empatía. Cuando hace el chico cool, muestra la expresión facial del primer video analizado, emulando a un dibujo animado y enmarcando su rostro con el pulgar y el dedo índice. Lo mismo comunica locura, sorpresa con su rostro, como también comunica sin palabras usando ilustradores de forma magistral, como para decir que cuando era pequeño, la risa de tristeza, encuadres del rostro para transmitir ternura. Un gesto muy común en los creadores de contenidos es hacer este rostro, elevando asimétricamente un lado del labio superior. Los gestos asimétricos sugieren una contradicción, un conflicto de los hemisferios cerebrales. Al controlar un hemisferio, la parte cognitiva, y otro hemisferio, la parte emocional, se está comunicando algo razonado y lo contrario desde el punto de vista emotivo. En este caso, hay una parte del rostro que comunica desagrado o asco, por la elevación del labio superior, las arrugas que aparecen cerca del ala de la nariz y la parte interna de la ceja hacia abajo lo evidencian. La otra mitad de la cara comunica sorpresa. La apertura del ojo mostrando la esclerótica, la subida de la ceja, se abre el párpado junto con la mandíbula relajada y abriendo la boca lo delatan. Esta emoción mixta, que hace con mucha facilidad Dana, comunica emociones mixtas de sorpresa y desagrado, solo que al ser asimétrica, una de ellas es falsa. ¿Cómo distinguirlas? Habrá que calibrar en qué lado de su cuerpo Dana tiene la parte emotiva para que de esta manera la expresión que haga con esta parte será la verdadera. En este caso es difícil definirlo porque la parte emotiva normalmente está a la izquierda de las personas, pero como este contexto es en video y en este tipo de video se presenta una imagen invertida, pues es difícil clarificarlo. Ser creador de contenido influencer tiene su parte desagradable, los haters. Los haters son personas que no crean contenido, lo consumen de manera gratuita y cuando encuentran un contenido que en su infinita sabiduría no le agradan o lo reprueban, dan mensajes al creador buscándolo desvirtuar, desvirtuando su trabajo, minimizarlo o hacerlo sentir mal. Lo curioso es que dichas personas que dicen detestar el contenido invierten gran parte de su tiempo analizando y buscándole errores e imprecisiones para seguir atacando al creador de contenido que se esfuerza por crearlo. Esto ha afectado a Dana en más de una ocasión. Le ha dedicado a los mensajes a estos haters, en un principio siendo conciliadora y tratando de tomar en cuenta los comentarios. Como muchísimos comentarios son en plan, siempre haces los mismos gestos, siempre haces los mismos gestos. Yo hasta ahora digo, a ver, es que es mi cara, son mis gestos. Si os vais a cualquier cuenta de cualquier persona que haga playbacks, también tiene siempre los mismos gestos. Lo que pasa es que los míos son raros. Y como son raros, pues decís es repetitivo, pero es que son raros. Pero bueno, lo he estado pensando y he dicho, bueno, he diseñado dos tipos de gestos para que los elijáis. Y aunque su forma de hablar es elocuente, el excesivo parpadeo es un indicio de que su estado de ansiedad es alto por los comentarios que le están afectando. Pero ¿cuándo vais a entender que un TikTok es para que lo disfrute la persona que lo sube? Hago lo de siempre porque es lo que me gusta de TikTok, hacer eso. Y cuando no lo hago es porque no me apetece. Hay otros videos que más que conciliar justifica su contenido ante más críticas. El neurolenguaje de Dana es evidente. Acostada con un hablar lento y falta de energía, comunica el desgaste de contestar las múltiples quejas de quienes dicen estar cansados de sus videos, pero se dan tiempo para verlos y comentarlos. En iguales circunstancias, pero dando muestras ya de fastidio, contesta a otro hater. Vale, esto va así. Hago lo de siempre. Siempre haces lo mismo. Me estoy dedicando últimamente a hacer dúos a la gente que me sigue porque quiero que vean que les veo y que me gusta lo que hacen. ¡Ya está! Seguro se quedó sin ideas. Que dejéis de meteros en la vida de los demás.
De verdad. Simplemente hago lo que me apetece cuando me apetece en TikTok. Si me apetece hacer un playback, hago un playback. Si me apetece explicar algo sobre efectos, hago eso. Si me apetece hacer dúos, hago dúos. Es que a veces dais unas ganas de cerrar la aplicación y no volverse a meter en la vida, tío. Uf. Y por favor, no empecéis con el Dana, no les hagas caso, porque de verdad creo que comentar estas cosas es necesario, porque si no la peña no va a El parar frotarse nunca. violentamente el ojo es un gesto de proyección, deseando apretar con esa fuerza a este tipo de audiencias. Cierra los ojos al no querer ver la situación, y el paralenguaje también comunica su hartazgo de estar siendo frecuentemente juzgadas. Pero ya acostumbrada a tanto hate, a tanto odio, y entendiendo que no todo el mundo le das gusto, Dana también ironiza ante el desgarrador comentario de un seguidor, Sebas-35, que asegura ya no ser seguidor porque las axilas de hurón están pobladas. Conclusiones. Urona Rolera ha demostrado que la clave para conectar con el público está basada en la autenticidad, en la empatía y en la honestidad. Su forma de ser es coherente con su lenguaje corporal. Es una mujer sin filtros que se divierte haciendo lo que le gusta y no le preocupan mostrarse sin maquillaje o tal como es. Esto lo hace que las personas confíen en ella, sigan su contenido, aunque eso traiga consigo una serie de haters que no son otra cosa que unos fans confundidos. Dana nos enseña que estar expuesto en las redes sociales atrae hordas de haters y personas que hacen comentarios que solo buscan desacreditar y hacer sentir mal a las personas. Es fácil criticar y descalificar a los creadores de contenido. En cambio, no es fácil crear videos que sean entretenidos, creativos y bien producidos. Estar expuesto no es fácil, por lo que se requiere una gran inteligencia emocional y de estar consciente del neurolenguaje que transmitimos en nuestros mensajes. Si es artificial, fingido o falso, la credibilidad, confianza y conexión se perderá muy fácil. Pero si es coherente, auténtico, conectaremos con la audiencia y será cuestión de tiempo que te reconozcan como una autoridad en el área de tu conocimiento. Neurotip. Ser líder, creador de contenido, dueño de negocio, influenciador, no es fácil. Por eso debes estar preparado y tener la inteligencia emocional para aceptar que lo que tanto trabajo te ha costado solo será valorado y apreciado por algunos, pero también será duramente criticado por otros, no solo por el contenido, se meterán con tu aspecto físico, edad, preferencias, estatura, peso, forma de hablar, religión, raza, nacionalidad. No solo debes tener la inteligencia emocional para manejar los haters, sino además como persona expuesta a los medios debes mostrar un neurolenguaje que comunique apertura, entusiasmo, alegría, autoridad y confianza para seguir conectando con las personas que te siguen. Si te gustó este episodio, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que te notifique de los nuevos episodios y no te pierdas ninguno de ellos. En mis otras redes sociales tengo recomendaciones de libros y más contenido. Sígueme en Instagram, TikTok, sígueme en otros medios para tener más contacto. En la descripción de este episodio encontrarás mi usuario en todas las redes sociales para que me sigas. Si deseas información de nuestros cursos en neurolenguaje, no siempre están disponibles. Visita cesarceballos.com e inscríbete a alguno. Y en caso de no estar disponible y haberse llenado la inscripción, apúntate a la lista de espera para informarte de la próxima apertura, así como el valor del mismo. Suscríbete a mi canal personal para que conozcas el diccionario del lenguaje corporal. Apoya a este canal convirtiéndote en Patreon. Todas las ligas anteriores y fuentes usadas para la realización de este episodio están en la descripción de este capítulo. Si quieres que analicemos más influencers, gurús de entretenimiento, de entrevistas, artistas o chips, no olvides comentarlo aquí en los comentarios, evidentemente, para tomar en cuenta esto para un futuro análisis. Soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tu super percepción y uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Y una cosa más, Dana no teme mostrarse como es.
Lo mínimo le da igual mostrar peluche en el estuche que mostrarse vulnerable ante un cólico nefrítico, que se trata de un dolor lumbar muy intenso que te duele hasta el año que entra. Bueno chicos, ya no hace falta que vengáis al directo porque me ha dado un cólico nefrítico a mitad directo. Así que nada, gracias a los que os queríais pasar. Pero la transparencia de su forma de ser de Dana le ha traído sin duda miles de seguidores, demostrando así que el ser verdadero, lejos de las poses artificiales y mentiras, es lo que realmente conecta con las personas. Dana lo mismo eructa. De hecho, estoy aprendiendo mogollón de vuestras culturas. Hostia. Como que casi se me sale, no sé, el alma. ¡Qué puerca, camarada! Eso es ser dama. Una cosa es segura, Dana sí sabe de fútbol mexicano. Si dices que chingue a su madre el América, ¿te vas a volver viral? ¿Qué? Dana también ya daba indicios que era sobresaliente desde la lactancia. Madre, dame leche. Quiero saber en quién confiar. ¿Cómo saber si dices la verdad? ¿Qué me dice que debo hacer? Son tus ojos, es tu boca, son tus labios, tu mirada quien me dice la verdad. Que me hacen daño, mentiras. Quiero la